del tribunal que estaba juzgando la cuestión relacionada con el memorándum con Irán, que terminó por sobreseer a todos los imputados, y arrancando por supuesto por Cristina Fernández de Kirchner, con severos cuestionamientos y señalamientos a algunos de los funcionarios judiciales que intervinieron en este proceso. ¿Qué reflexión le merece este caso? Mira, en primer lugar, forma parte de ese paquete de causas que armó el macrismo, junto con el juez Bonadío, muchas de ellas, que son casos de persecución política, lo que se conoce como lawfare, digamos, usar la justicia para generar sobre la oposición o sobre algún sector político permanentemente sospecha y bueno, persecución. En el caso bueno, yo fui muy amigo de Héctor Timerman, amigo, y la verdad que a través de esa causa le impidieron realizar su tratamiento en el exterior de su enfermedad y terminó falleciendo por culpa de esa falsa acusación. Así que tuvo que ver con una persecución política, tuvo que ver ya directamente con un hecho de derechos humanos, y tuvo que ver también con el triunfo de Macri en 2015 en las elecciones, porque la batería de causas inventadas, tanto esta de memorándum como dólar futuro, como bueno, una batería de causas con las que estuvieron machacándole a la sociedad permanentemente posiciones políticas directamente. Así que bueno, enhorabuena que se termine. El daño que provocaron con todo esto tiene responsables y bueno, en mi caso creo que deja una lección y que nos da un ejercicio de cómo a través de ciertos sectores judiciales, mediáticos y políticos se pueden construir este tipo de prejuicios y de posiciones para actuar sobre la decisión democrática de una sociedad. Así que creo que el fin de esta causa, y esperemos que todas y rápidamente las que tienen que ver con la persecución judicial y política, sea urgente, y que bueno, que reflexionemos y usemos esto para que no pase nunca más. Gobernador, ¿usted es de los dirigentes del oficialismo que creen que el resultado de el desenlace de esta causa en algún punto puede tener incidencia en lo que sucederá con la investigación en torno de la muerte del fiscal Alberto Nisman? Mira, esta denuncia fue la denuncia original de Nisman, la que iba a ir a explicar al Congreso el día que ocurrió lo que todos conocemos. Así que indudablemente forma parte de un mismo sistema de causas judiciales, ¿no? Así que no sé cuál es hoy la conexión entre una y la otra, pero claramente lo que necesitamos es que se resuelvan rápidamente, que la justicia dé una respuesta y que tenga que ver esa respuesta con la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? De hechos que son solamente políticos. Vuelve la campaña electoral, gobernador. El Frente de Todos, desde su punto de vista, ha dejado atrás la tensión inicial después del resultado de las PASO como para encarar esta nueva etapa y eventualmente dar vuelta a los resultados. ¿Tiene esa expectativa en el horizonte? Mira, la verdad que creo que hay varios carriles por los que se mueve hoy la sociedad y la realidad. Uno tiene que ver con la pandemia, o con lo que es la salida de la pandemia, que me parece que fue relevante en términos de humor social y obviamente de estados de ánimo a la hora de votar. Y en ese sentido, yo insisto, las elecciones fueron cambiadas de fecha, oposición y oficialismo de acuerdo, porque todos entendíamos que votar en una situación de emergencia sanitaria, ir a un acto electoral, más allá de las dificultades que también tuvieron que ver con la asistencia el día de las elecciones, las dificultades prácticas de votar con protocolos, etcétera. Pero más allá de eso, me parece que la sociedad viene de transitar un año y medio de una situación complejísima, de una calamidad realmente vinculada al coronavirus, y que recién ahora
a través de un proceso de vacunación que la provincia de Buenos Aires está cumpliendo todos los objetivos antes de las fechas previstas, ahora ya vacunando a chicos y chicas, así que con esa situación de que se disipa el panorama de estrés sanitario, creo que también es más fácil encarar una campaña electoral. Nosotros en el tramo pasado la campaña electoral se tuvo que hacer sin actos, sin recorridas, casi sin hechos públicos y sin público, ¿no? Me parece que fue una campaña electoral muy atípica y que ahora lo que está pasando es que estamos entrando en otro terreno sanitario y eso nos permite, bueno, lo estuve viviendo los últimos días, que ya estuve de recorrida con las nuevas medidas de cuidado que son mucho más flexibles porque los casos han bajado, estamos en 400 casos por día en la provincia de Buenos Aires, venimos de 12.000 hace poquito y de los hospitales llenos, ahora están los hospitales casi vacíos y muy pocos casos. Entonces, en esa situación se pueden realizar actividades que tienen que ver con una campaña electoral, que tienen que ver con poder charlar con la gente, acompañarla, encontrarse, que antes no se podía. Entonces yo no tengo ninguna duda de que fue muy atípica tanto la campaña como sus resultados. Los que hacen más política por redes, con marketing, en los programas de tele, y la tuvieron menos difícil, ¿no? Que los que salimos a hacer una campaña recorriendo los territorios, charlando con la gente, haciendo encuentros más masivos. Así que bueno, en ese sentido veo que la baja de los casos como resultado de la vacunación permite nuevas flexibilizaciones y más aperturas que no solo cambian el humor social, sino que dan lugar a la posibilidad de hacer una campaña electoral. Antes no la hubo. Ahora, la dimensión de la pandemia es, por supuesto, la dimensión que hace al rival político principal, en este caso Juntos por el Cambio y otras fuerzas partidarias, es otra, pero me parece que, desde mi punto de vista, por lo menos en esta campaña, se introduce una tercera dimensión, que es la propia tensión subyacente y que afloró apenas se conoció el resultado de las PASO entre los principales socios de la coalición gobernante. ¿Qué pasa con esa tensión? ¿Cómo se administra? Si usted cree que eso efectivamente se dejó atrás ya y se puede pasar a otra etapa. ¿Qué está pasando en ese punto de una discusión que uno puede entender sana de cualquier fuerza política, pero que cuando se ve a cielo abierto probablemente pueda ir en contra de los intereses electorales del gobierno? Yo veo que toda la situación de pandemia nos obligó a actuar en condiciones de emergencia sanitaria, pero también social y económica. La verdad que para ir un poquitito atrás nada más, cuando asumimos acá el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fuimos a la legislatura y se votó por unanimidad una situación de emergencia social, económica, productiva, sanitaria, antes de la pandemia, porque ese era el estado en el que estaba la provincia de Buenos Aires. Lo reconoció nuestra propia oposición, que había gobernado 4 años, Vidal, Macri, Larreta, bueno, los responsables de todo esto acá en la provincia reconocieron que había una emergencia, te digo, productiva, laboral, sanitaria, social. Entonces así empezamos el gobierno, tratando de acomodar las cuestiones de la deuda que nos dejaron, las cuestiones, bueno, de condiciones sociales muy desfavorables y productivas muy desfavorables. Y luego al poquito tiempo llegó la pandemia. Nosotros como coalición de gobierno tuvimos que tomar decisiones muy complejas, porque la pandemia nos obligó a todos los gobiernos del mundo a hacer cosas que nunca se habían hecho. Y luego ahora creo que con la vacunación tan avanzada llega una etapa de reactivación donde también hay que tomar medidas fuertes vinculadas ya a la reconstrucción, ¿no? Durante la pandemia una emergencia sanitaria, una resistencia a lo que iba a ser el desborde que no se produjo en la provincia de Buenos Aires, luego conseguir las vacunas, luego vacunar y ahora reactivar, reconstruir lo que la pandemia deterioró y destruyó también. Entonces creo que ante todas esas decisiones tan extremas, obviamente que al interior de la coalición hay a veces matices con respecto a cómo hacerlas o cómo reaccionar, pero simplemente
vuelvo al principio, el objetivo es siempre el mismo. El objetivo es siempre el mismo y en eso no hay ninguna duda. En todo caso, los medios, las velocidades, las inclinaciones, pero el objetivo es el mismo. Y creo que, de nuevo, por más que se trate de cargar las tintas sobre cada situación que ocurre de disensos adentro de la coalición, el objetivo es el mismo. Y ahora el objetivo es muy claro, terminando la vacunación, reactivar, reconstruir y devolver derechos. Y creo que todas las modificaciones que hubo, tanto en el gobierno de la provincia como en el nacional, están encaminadas en esa dirección. Dentro de la coalición, buscar las fórmulas para que todo esto ocurra más rápidamente. Sí, para mí ya está saldado y para mí, por eso se ve también este dinamismo que tiene que ver también con la etapa, por eso, porque a veces se pone lo electoral como único factor de lo que está ocurriendo, y la verdad que nosotros acá en la provincia, que seguimos día por día los casos, la ocupación, los fallecimientos, lo que vemos es que la vacuna está dando una inmunidad que permite ir saliendo de la pandemia, pero salir de la pandemia no es que volvés al primer casillero, sino que lo que deja la pandemia es una situación social totalmente distinta, económica totalmente distinta, incluso más, te digo, habiendo una reactivación fuerte, como se observa, porque ya los números de la actividad del Producto Bruto geográfico, Producto Bruto Interno Nacional, provincial, están a niveles de prepandemia, pero la distribución de ese ingreso y de esa riqueza está peor que antes de la pandemia. No se está generando, por ejemplo, puestos de trabajo a la velocidad que va creciendo la demanda. Entonces esto requiere de políticas muy claras, muy contundentes, para acompañar a determinados sectores que la reactivación les cuesta más, porque son los que más sufrieron, caso del sector gastronomía, turismo, entretenimiento, que fueron sectores que tuvieron que estar cerrados en todo el planeta por la pandemia. Entonces hay que hacer medidas específicas, hay que hacerlas rápidamente para que la reactivación o la recuperación post pandemia sea más equitativa, la distribución sea más igualitaria. Vamos a ir al capítulo económico enseguida, pero déjeme volver por un segundo, y la última por mi parte en este tema, a la interna del Frente de Todos, porque yo tengo la sensación de que esto que se ha puesto en valor de alguna manera desde el oficialismo, que es la discusión sobre la velocidad de la implementación de las medidas, etcétera, etcétera, uno la puede entender, pero desde mi perspectiva, en algún momento ha habido un menoscabo a la figura del presidente, que no pone en juego su mandato, su investidura, si se quiere, en una campaña, en una elección de medio término, sino que eso recae en general en otros cargos. En este caso me parece que el más golpeado de las PASO es Alberto Fernández, el que sale, y en buena medida también por de qué modo se quedó expuesta esta interna. Quiero decir con esto, y no me quiero extender en la pregunta, Kicillof, pero ¿es un valor a preservar en esta etapa la autoridad presidencial, por ejemplo? Mira, yo creo que de nuevo nos ha tocado transitar una crisis sanitaria, una catástrofe sanitaria, ¿no? A tomar decisiones muy difíciles, muy dolorosas, ¿no? El otro día estuve el primer día del fútbol con público, estuve también con empresarios de discotecas, de boliches, hablando de la vuelta de los boliches. Ayer estuve en una fiesta popular en Gessen, estuve en Roque Pérez, y ahí sí que uno está contento, alegre, feliz de que vuelvan las actividades que hubo que limitar por la pandemia. O sea que hemos estado en situación de tomar decisiones muy difíciles, creo que tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional. Eso obviamente genera desgaste, pero era lo que se hizo en todo el planeta y lo que se recomendó acá. A los oficialismos nacionales eso les costó muchas veces, en términos de tener que estar al mando de una situación tan compleja. Y creo que ahora que viene la etapa de reconstrucción hay que operar cambios, y está solamente eso en juego, la velocidad de los cambios, el tipo de cambios que hay que hacer, y
bueno, buscando los mismos resultados entre todos. O sea que yo entiendo lo que vos pensás, lo respeto, pero creo que de lo que se trata es de darle un dinamismo y capacidades distintas a los gobiernos por la situación distinta. Y te repito esto, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que se observa es que la reactivación después de la pandemia, incluso la propia pandemia, tuvo efectos heterogéneos dependiendo del sector, el lugar de la provincia, así que la idea nuestra es reclinarnos más sobre los gobiernos locales, sobre la cuestión territorial, para que la ayuda pueda ir puntualmente a cada uno que la necesita. Obviamente que esto la oposición y los diarios opositores lo leen como, bueno, cuestiones electorales, pero es mucho más profundo y mucho más relevante lo que está en juego, que es cómo después de 1 año y medio, digamos 2, de emergencia sanitaria, de estar todos los días contando la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos, y de haber interrumpido actividades completas, ¿cómo hacemos para que la recuperación sea rápida y lo más equitativa posible? Creo que es eso lo que está en juego, y obviamente eso involucra cambios en los gobiernos para poder ser más eficaces. Estamos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y nuestra compañera Gabriela Pepe le quiere hacer una consulta. Axel, Gaby, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, gobernador. Le quería preguntar justamente en función de esto que usted decía, si esto implica un mayor protagonismo de los intendentes, en el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo evalúa que cambiaron las dinámicas de los gobiernos en estas primeras semanas, ¿no? Después de los cambios, tanto en la provincia de Buenos Aires como también en la Nación, con la llegada de Juan Mansur? ¿Y cuánto influye hacia abajo la relación Alberto-Cristina, ¿no? Que nos tiene tan pendientes a todos, que si se reunieron, no se reunieron? Eso, ¿cómo se traduce hacia abajo del frente de todos, pensando en la campaña que empieza ahora? Mira, con respecto, te hablo primero al gobierno provincial, la incorporación de tanto de Martín como de Leonardini, 2 intendentes que tienen una trayectoria y unas gestiones muy destacables al gobierno, y nos permite hacer esto que te decía, trabajar más quirúrgicamente con cada una de las situaciones que la pandemia dejó en cada uno de los territorios. A mí me parece que la recuperación económica se tiene que dar de abajo arriba, porque por más medidas macro que uno tome, después cómo eso va deslizándose a los diferentes sectores y a las diferentes geografías es algo que no siempre resulta virtuoso. Así que me parece que hay que mirar cada situación puntual. Voy a ser más claro, quienes vivían de determinadas actividades que hubo que interrumpir durante 1 año y medio están muy en desventaja, y a veces esas actividades son changas simplemente, o bueno, también pequeños negocios. Bueno, están muy en desventaja ahora cuando se va reactivando y cuando va reapareciendo el poder de compra y cuando va reapareciendo directamente la posibilidad de mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que estar muy atento a cada una de estas situaciones particulares y tener instrumentos que lleguen directamente a quienes más sufrieron la pandemia. Porque si no, bueno, aquí estoy todavía en Mar del Plata, y aquí, bueno, los pequeños establecimientos gastronómicos o turísticos o de alojamiento, y bueno, sufrieron más tal vez que alguno que tenga posibilidad de crédito, acceso, más espalda, ¿no? Entonces hay que buscar las medidas que le lleguen directamente a esos actores para que no haya, en el marco de la reactivación, una tremenda concentración de la riqueza, cosa que está ocurriendo a nivel mundial después de la pandemia, pasa después de cada crisis, pero esta es muy particular. Entonces, en ese sentido, yo veo que el hecho de reclinarse más sobre quienes tienen estos conocimientos y esta red de vinculaciones directas con las situaciones territoriales nos va a dar una posibilidad de que la reactivación sea más igualitaria.